Uf, ¿cuántas veces hemos oído eso en ventas B2B? Eso de esto va firme o está muy, muy interesado. Pero luego rascas un poquito y, bueno, no hay datos reales detrás, ¿eh? Es casi como intentar describir, no sé, la fe usando una hoja de cálculo. De hecho, uno de los documentos que tenemos dice que las previsiones a veces literalmente huelen a suerte. Sí, es una imagen muy gráfica y la verdad bastante común en muchos equipos comerciales. Lamentablemente, la presión por llegar a los números, junto con esa falta de visibilidad clara de dónde está cada oportunidad, pues lleva a hacer pronósticos basados más en la esperanza que en otra cosa. Justo. Pues mira, hoy vamos a meternos a fondo con un sistema que se llama Spin Sales, que parece que está diseñado justo para eso, para luchar contra esa incertidumbre en las ventas B2B, las complejas. Nos vamos a basar en trozos de un documento, bucle de certeza spinsales.pdf, y también en cosas de la web de Francisco del Real, que parece ser el creador. Vale. El objetivo entonces es entender bien cómo este sistema propone pasar de esa intuición, de esas apuestas casi personales, a un método que sea estructurado y, según ellos, predecible. La idea que repiten mucho es esa del bucle de certeza, que es distinto al típico proceso lineal de ventas que empieza y acaba. Entendido. Suena interesante eso del bucle. Vamos a desglosarlo. Empecemos por cómo ven ellos el problema de base. Dicen algo que, la verdad, llama la atención, que el 90% de los equipos de ventas podrían estar usando tácticas ya desfasadas. Citan incluso a Gartner, que dice que los clientes B2B hacen ya solos casi el 60% del proceso de compra, antes de hablar con nadie. Y añaden un dato que es bastante fuerte, sí. Dicen que el 80% de las oportunidades de venta se pierden antes de llegar al cierre. Y ojo, insisten en que no es por falta de esfuerzo, sino por falta de método, de foco y de poder seguir el rastro, de trazabilidad. Un 80% es que es una cifra brutal. ¿Aclaran un poco de dónde sacan ese número o a qué tipo de oportunidades se refieren? Porque claro, dicho así, puede interpretarse de muchas maneras. Es una buena pregunta. Los documentos no entran en la metodología exacta de ese dato, la verdad, pero lo usan para reforzar su argumento principal, que seguir vendiendo como hace 10 años, pues es una batalla perdida hoy en día, que hay que cambiar el chip. Vale, entiendo. Lo usan más como síntoma del problema. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué es lo que propone SalesSpin como alternativa? ¿Cuál es el núcleo? Aquí es donde meten el cambio de paradigma, como dicen ellos. En vez de la secuencia de siempre, prospectar, calificar, presentar, negociar, cerrar, y vuelta a empezar, casi de cero. Proponen funcionar en bucle, y la diferencia es importante. Un bucle, en teoría, no empieza de cero cada vez, sino que acumula lo aprendido. La idea es que cada vuelta mejora la trazabilidad, afina la predicción y, bueno, se ejecuta mejor que la anterior. Interesante. O sea, no es borrar y empezar, sino construir sobre lo anterior, pero dentro de un sistema. Exactamente. Lo llaman instalar un sistema operativo B2B. Quieren aplicar precisión comercial donde normalmente se tira de motivación o de apretar al equipo. Usar IA entrenada para ese contexto en vez de guiones vacíos y modelos propios en lugar de ideas generales. El objetivo es transformar ese caos de las ventas en algo más controlado. Hablan de usar palancas, no presión. Suena a una reingeniería bastante profunda, ¿eh? Hablemos de las piezas clave de ese sistema operativo. Mencionan varios modelos. El primero es Tracker. Lo describen como la columna vertebral o el GPS del proceso comercial. Eso es, según explican, Tracker define muy claro qué tiene que pasar en cada fase de la venta, cuándo y bajo qué condiciones se da por completada una etapa. El objetivo es quitar subjetividad, eliminar el yo creo que y dar una estructura y criterios objetivos. Así, en teoría, se puede leer el pipeline, la cartera de oportunidades con más precisión y saber dónde poner el foco. Dicen algo como, sin tracker todo se mueve, pero nadie sabe si se avanza de verdad. Entiendo. Tracker pone el estándar, el mapa, pero claro, tener un mapa no significa que todos lo lean igual o sepan qué hacer en cada sitio, ¿verdad? ¿Cómo solucionan eso? Ahí es donde entra Predict. Si Tracker es la estructura, la máquina, digamos, Predict es el manual de uso, los protocolos. Lo definen como el puente entre la improvisación de cada vendedor y una ejecución más metódica, más estándar. Predict da los pasos concretos, las validaciones que hay que hacer, las acciones,
para asegurar que cada oportunidad avanza siguiendo los criterios de Tracker. Vale, o sea que Predict es como la capa de método que asegura que la estructura de Tracker se aplique bien, que no cada uno interprete el mapa a su aire. Correcto. El objetivo que marcan es formar guías comerciales, o sea, gente capaz de hacer pronósticos fiables basados en pruebas, en el método. No solo cerradores que van a por la firma, fiándose de la intuición o apretando. Argumentan que sin Predict, aunque tengas un buen tracker, la gente tiende a volver a improvisar cuando hay presión. ¿Tiene sentido combinar estructura y método? Sí. Y luego mencionan un tercer pilar, Cycle. Lo llaman la disciplina del trimestre. ¿Eso qué hace? Cycle parece ser el motor que mantiene todo esto funcionando y mejorando a largo plazo. Instala una gobernanza de 13 semanas. Básicamente, estructura una rutina trimestral para que los jefes revisen cómo va el sistema, vean si hay desviaciones, hagan ajustes y refuercen que se use bien. La idea es evitar la gestión reactiva, el ir apagando fuegos o dirigir solo por la intuición del momento. Como un ritmo constante para revisar y ajustar, pero con datos, no solo con sensaciones. Eso parece. Insisten mucho en que Cycle no mide solo actividad, mide avance real. La idea es que sin disciplina el método no aguanta a la larga. Se trata de asegurar que el sistema no solo se ponga en marcha, sino que siga vivo, se use siempre igual y mejore si hace falta. Vale, además de estos tres grandes trackers, Predict, Cycle, mencionan otros modelos propios como Real y Gap 360. ¿Cómo encajan? Sí, parecen módulos más específicos. Real se centraría en mejorar las interacciones con el cliente, la atención, conectar de verdad, construir el mensaje de valor, el seguimiento. Y Gap 360 parece una herramienta para ver dónde hay puntos débiles en la estrategia o en cómo se hacen las cosas y poner en marcha planes para corregirlo. Lo que repiten siempre es que no son marcos genéricos teóricos, sino modelos que se construyen o adaptan a la realidad de cada negocio. Usan una metáfora. Usar el mismo mapa genérico no te lleva a un destino nuevo. La personalización, el adaptarse al cliente, parece clave en lo que proponen. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, tecnológicamente muy interesante, porque meten inteligencia artificial integrada. Hablan de dos agentes de IA. El primero es Nexus 9. Sí, y lo presentan de una forma muy curiosa. No como un simple chatbot o asistente. Lo llaman mentor digital, Pepe Grillo o copiloto de IA. Dicen que Nexus 9 está entrenado a fondo en todos los modelos de Spin Sales, cada etapa, los problemas típicos, las soluciones. Su función no es solo responder preguntas, sino sobre todo guiar al usuario, sea vendedor o jefe, hacerle pensar, retar sus ideas con contexto, ayudarle a ver obstáculos ocultos, los llaman villanos del proceso, y proponerle tácticas para superarlos. Lo de Pepe Grillo Digital es llamativo. Sugiere que interactúa de forma más profunda que un asistente normal. Como que busca activamente que pienses, ¿no? Es distinto a muchas IAs actuales. Exacto, ese es el punto interesante. El rol que le dan a Nexus 9 va más allá de automatizar. Es como un socio estratégico que te hace preguntas un poco socrático. Y esta idea de la IA como potenciador estratégico sigue con el segundo agente que mencionan, Predictive Force. ¿Y en qué se especializa Predictive Force? Este se centra en las primeras etapas del ciclo de venta, que muchas veces son un cuello de botella. La prospección, empezar a cultivar la relación, el nurturing y despertar el interés comercial real. Según lo describen, Predictive Force detecta señales tempranas de compra, inicia contactos de forma automática pero inteligente y personalizada, hace una primera calificación de las oportunidades y prepara el terreno. La idea es que el equipo humano entre ya en el momento justo y con información buena. O sea, liberar al equipo humano de esas tareas iniciales, que a veces son muy repetitivas y con poco éxito, para que se centren en las fases donde aportan más valor, ¿no? En cualificar a fondo y cerrar. Esa es la propuesta. Usan la frase IA que abre puertas, humanos que cierran negocios. Responde a esa idea que también comentan de que el comprador B2B de ahora prefiere que le guíen con información útil antes que le persigan con llamadas genéricas. Predictive Force haría ese trabajo inicial de prospectar, cualificar y nutrir de forma sistemática y a escala. Buscan cambiar la inercia o la falta de constancia en esas fases por una fuerza predictiva. Aunque la frase IA abre puertas, humanos cierran es pegadiza, claro.
¿No hay riesgo de que esa automatización inicial se vea como algo frío o incluso molesto si no está muy bien calibrada? Es un riesgo, sí, con cualquier automatización de la comunicación. La clave, según sugieren ellos, está en la inteligencia con la que Predictive Force detecta señales y personaliza esos primeros contactos, basándose en datos, en comportamiento, no en plantillas. La efectividad dependerá mucho de lo bien entrenada que esté y cómo se configure para cada caso. Entendido. Entonces, tenemos la estructura, Tracker, el método, Predict, la disciplina Cycle, modelos específicos, Real, Gap 360 y la potencia de la IA, Naxus 9 como mentor, Predictive Force al principio. ¿Y cómo proponen meter todo esto en una empresa? Insisten mucho en que no es consultoría al uso. Correcto, lo dejan muy claro. No vendemos consultoría, instalamos nuevos modelos. El enfoque que declaran es crear una experiencia que transforma el equipo, no una simple capacitación que, dicen ellos, se olvida a las pocas semanas. Hablan de experiencia e instalación. Suena más intensivo, más práctico que un curso. Dan detalles de cómo es esa instalación. Mencionan que diseñan el sistema a medida para cada equipo, luego mucha práctica en condiciones reales, recalcan que no es role-playing de colegio, y acompañamiento continuo hasta que el equipo lo domine. Afirman que el impacto se tiene que ver desde la primera semana y medirse con KPIs concretos, no solo con sensaciones. Y además de estas piezas centrales y la IA, parece que ofrecen como todo un ecosistema de apoyo, ¿no? Mencionan herramientas y programas como Spin Lab, Mentes Maestras, Elefantes Rayados, Mesas de Transformación y The Other Side. Sí, parece un conjunto de recursos para reforzar que se adopte y se domine el sistema a largo plazo. SpinLab es como un simulador de ventas para practicar bajo presión controlada. Mentes maestras y mesas de transformación suenan a foros de alto nivel para líderes y equipos selectos. Elefantes Rayados sugiere guías o mentores con una visión diferente, contracorriente. Y The Other Side parece una comunidad para fomentar la innovación y no quedarse estancado. Todo junto apunta a crear un entorno de aprendizaje y mejora continua alrededor del sistema Spin Sales. Todo esto dibuja una intervención bastante profunda en cómo trabaja un equipo comercial, ¿eh? No una simple capa de pintura. Desde luego. Y a figura de Francisco del Real, el creador, la presentan en esa línea. Mencionan sus 30 años de experiencia, cierre de contratos grandes, premios. Se posiciona como alguien que instala estructura y método, no como el típico formador que enseña a vender. Los testimonios de clientes que mencionan Security Advisor, Electrodata, Pretorian, refuerzan esa idea de transformación real. Hablan de encontrar valor oculto, superar metas de forma constante, crear una cultura de ventas nueva. El lema que usan no es magia, es método, es muy directo. Lo enmarca todo como una forma de quitarle el misterio al éxito en ventas, alejarlo de la suerte o del carisma personal y acercarlo a un proceso casi de ingeniería, predecible, basado en datos. El objetivo final que dicen es alcanzar el dominio comercial. La visión que proyectan es que cuando Tracker, Predict y Cycle funcionan juntos, sincronizados, y Nexus 9 y Predictive Force los impulsan con IA, el resultado es un equipo que deja de ir a remolque de lo que pasa y empieza a anticipar, a ejecutar con rigor y a liderar las conversaciones con el cliente desde una posición de más certeza, de más control. Vale, pues si tuviéramos que resumir lo esencial de este análisis, hemos visto cómo Spin Sales propone una alternativa bastante radical a la forma tradicional de gestionar las ventas B2B, o al menos a cómo se hace muchas veces en la práctica. Implica dejar atrás la idea del proceso lineal y esa dependencia tan fuerte de la intuición de cada uno. Exacto. Y sustituirlo por un bucle de certeza operativo, estructurado con piezas como Tracker, la estructura, Predict, el método y Cycle, la disciplina, y otros modelos propios. Un bucle además muy potenciado por inteligencia artificial. Nexus 9 como socio estratégico para pensar y Predictive Force para optimizar el arranque. La clave parece estar en instalar un sistema completo, medible y que se adapte, no solo en dar una formación puntual. Un enfoque muy de sistema, sí, muy integral. Totalmente. Y hay un mensaje que se repite en todos los materiales, casi un estribillo. La urgencia de adaptarse o te quedas atrás. Frases como innovación constante o quedarse atrás. Lidera el cambio o persíguelo. El mercado ya no avisa, cambia. Es una llamada a la acción bastante fuerte, sí. Sí. Y esto nos lleva a una reflexión final, que quizá va más allá de las ventas.
En un mundo, bueno, empresarial, tecnológico, que cambia tan rápido, ¿qué parte de lo que normalmente llamamos experiencia o intuición valiosa, en cualquier profesión, podría ser en realidad simplemente repetir hábitos o patrones que ya se han quedado viejos, sin darnos cuenta? Es una pregunta incómoda, la verdad, pero probablemente necesaria en muchos campos. Y si damos un paso más allá, ¿qué significaría de verdad para una empresa no solo usar nuevas tecnologías sueltas, sino instalar un sistema operativo completo, una forma integral de funcionar, que esté pensada desde el principio para aprender y adaptarse continuamente, en lugar de depender sobre todo de proyectar los éxitos y los patrones del pasado? Es una cuestión, bueno, profunda, para seguir dándolo vueltas, más allá de este análisis concreto de Spinsalz.